Oremos para que el Señor nos dirija en esta hora. Padre Celestial, te damos gracias en esta preciosa mañana, pues nos has puesto tu palabra delante para que como espejo refleje en nosotros, Señor, nuestra condición. No queremos en esta mañana solamente leer la Escritura, sino que sea la Escritura la que nos lea a nosotros y de esa manera poder mirar, Padre Celestial, aquello que nos falta, dejar, abandonar, quitar el peso que nos asedia y que nos falta para ser cada vez más semejante a ti. Te pedimos, Señor, que nos dirijas, que todo pensamiento en esta mañana sea llevado cautivo a la obediencia a Cristo. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Abran su Biblia, por favor. Primera de Juan, capítulo 5, el verso 19, 20 y 21. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Siéntese, por favor, tenga la bondad. Certezas del creyente. Convicción. ¿Cuáles son las certezas que lo mueven a usted hoy? El apóstol está finalizando su carta haciendo dos declaraciones y una exhortación final en su carta. Ya a lo largo de estos 5 capítulos hemos escuchado decenas de exhortaciones, de voces de aliento para quienes hemos nacido de nuevo, y este libro ha puesto en evidencia los que no son, los que quizás hoy ya no están, pues la Biblia dice que ya no están porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros estarían con nosotros. Así de que el apóstol ha escrito estos 5 capítulos y ya entra en la parte final, que es casi la recopilación de lo que ha venido diciendo, y él va a finalizar su carta haciendo 2 declaraciones que van a justificar la exhortación final. La exhortación final la encontramos en el verso 21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Esa es la exhortación final. Pero antes él va a hacer 2 declaraciones que van a justificar esa exhortación. La primera declaración la encontramos en el versículo 19. Es una declaración que implica seguridad, certeza. Él dice en el verso 19: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Es la primera declaración, declaración de propiedad, de quién somos, a quién le pertenecemos. Y esta declaración entonces denota aquí cuál es la posición que un ser humano tiene. ¿Cuáles son las dos opciones que un ser humano tiene hablando en términos espirituales? La Escritura lo dice: o es de Dios o está bajo el maligno. Pero no hay un punto intermedio cuando el apóstol está hablando. Somos de Dios. Y ahora dice, y el mundo entero está bajo el maligno. Así de que esta declaración va a mostrar claramente cuál es la posición que todo ser humano debe tomar, o dónde está, de qué lado está. Y la Escritura lo dice: nuestro estado como hijos de Dios define entonces nuestra posición. Si usted es hijo de Dios, entonces tiene una posición clara, definida, y esa posición a su vez como hijo de Dios entonces va a definir cuál es su dirección y cuál es su forma de vida. Una lleva a la otra, una es consecuente con la otra. Ahora pensemos, ¿cuál es nuestra posición? ¿De dónde somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? La Escritura es amplia y clara cuando lo muestra. Voy a dar varios versículos en esta mañana para que usted
Si está tomando nota, los tenga en cuenta. San Juan 17:14. Dice Jesús, orando en su oración sumo sacerdotal: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Verso 16, no son del mundo, como tampoco yo soy de este mundo. Así de que cuando uno tiene claro de quién es, se define automáticamente cuál es su posición. No somos del mundo. Jesús lo dijo, ellos no son del mundo como yo no soy del mundo. Está hablando de la corriente de este mundo, de la tendencia de este mundo, de los pensamientos de este mundo. Note usted que cada uno de los escritores bíblicos identificó la posición de aquellos que pertenecen a Dios. Primera de Pedro 2:11 dice: amados, yo ruego como a extranjeros y a peregrinos. Está diciendo, ustedes no son de aquí, ustedes son peregrinos y extranjeros, ustedes están de paso en este mundo. Puesto que ustedes pertenecen a Dios, ustedes no son de aquí. Y el escritor a los Hebreos, en el capítulo 11, el verso 13, dice que esos hombres y mujeres de la fe murieron conforme a esa fe, sin haber recibido lo prometido, sino que lo miraron de lejos y lo creyeron y lo saludaron y confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Nuestros hermanos del primer siglo tenían algo claro: nosotros no somos de aquí. Esta no es nuestra morada, estamos de paso. De hecho, se alegraban cuando lo llevaban a los circos romanos. Y en vez de estar aterrorizados y llenos de temor y miedo, ellos cantaban mientras las fieras los devoraban, porque ellos sabían que automáticamente ellos pasaban de ahí, inmediatamente estarían en la presencia de Dios. Tenían esa esperanza viva todo el tiempo. Ahora, nosotros pertenecemos a Dios y nuestra verdadera posición espiritual tiene una implicación también. El hecho de que no seamos de aquí. Entonces Pablo, cuando escribe a los romanos, denota claramente qué implicaciones tiene el hecho de que pertenezcamos a Dios. No solamente nuestra posición, nuestra estadía, sino también qué recibimos nosotros por ser de Él. Romanos 8:17, él escribe: y si hijos, hablando respecto a quienes le pertenecen, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si tú eres de Dios, entonces lo de Dios te pertenece a ti. Tú le perteneces a Él y Dios es tu pertenencia también. Somos de Él. Somos la posesión adquirida para alabanza de la gloria de Él mismo. Pero eso nos hace también, por gracia, a ser partícipes de la herencia que Pedro habla en su primer capítulo. Dice que es una herencia incontaminada, incorruptible, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Nos han hecho herederos y coherederos juntamente con Cristo. Ahora, lo segundo que este versículo 19 nos va a mostrar, esta declaración, es que expresa una realidad presente. Vuelva allí al verso 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. No dice sabemos que seremos de Dios o que fuimos de Dios, sino que somos de Dios. Y también dice, y el mundo entero está bajo el maligno, es decir, la acción del enemigo está sobre el mundo, gobernando los pensamientos del mundo. Ahora, para el creyente no es un deseo vago, una esperanza vaga. Para nosotros el hecho de ser de Dios ya es una realidad que podemos disfrutar desde hoy. Desde el momento en que una persona acepta a Cristo como Señor y Salvador, a partir de ese momento comienza a disfrutar de los beneficios de ser herencia, Dios herencia para él y él parte de Dios. Posicionalmente, oído a esto, muy importante, posicionalmente, todos los beneficios de ser hijo de Dios pasan a nosotros, posicionalmente. Es más, la Escritura dice que de la misma manera como hemos sido justificados,
también ya hemos sido glorificados. Quiere decir que el hecho de que ya seamos de Dios nos hace dueños de todos los beneficios de Dios, de todas las promesas de Dios. Para Dios, en Dios, ya es una realidad que nosotros estemos glorificados con Él. Y de igual manera para el mundo, el hecho de que el mundo entero hoy esté bajo el maligno, también dice la Escritura que el mundo hoy está desafortunadamente y tristemente viviendo bajo condenación. La gente está pensando que la condenación es futura, pero la Escritura dice otra cosa. La Biblia dice en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, el verso 18, que el que no ha creído en el nombre del unigénito de Dios ya ha sido condenado. Para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo y para sacarnos de esa condenación donde estábamos. Pablo dice en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme a el Espíritu. Así de que el hecho de pertenecer a Dios nos hace herederos de Dios, nos hace extranjeros y peregrinos, y además de eso nos hace que salgamos de esa condenación donde vivíamos para disfrutar de la libertad con que Dios nos ha hecho libres. Pero esta declaración expresa también otra realidad, y es que identifica las dos fuerzas que están combatiendo continuamente. Es una batalla espiritual que nosotros a veces no percibimos porque es espiritual, pero es una realidad que se libra entre dos fuerzas que aparecen aquí en el verso 19. Vuelve y lea. Sabemos que somos de Dios, Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Si bien es cierto que nosotros somos hijos de Dios y que estamos bajo esa cobertura, nosotros no podemos ignorar, no podemos olvidar una realidad, y es que existe un enemigo que está todo el tiempo bombardeando toda la obra de Dios. Un enemigo que tiene influencia sobre el sistema de este mundo donde nosotros habitamos, vivimos, nos movemos todo el tiempo. El apóstol lo llama el maligno. Juan ya había hablado acerca de ese término aquí en su carta primera de Juan 3:12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Y más adelante dice, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Si bien es cierto que le pertenecemos a Dios, también es cierto que hay un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si bien es cierto que pertenecemos a Dios, también es cierto que hay una batalla espiritual. Váyase a Efesios capítulo 6. Una realidad que no podemos dejar a un lado. El versículo 10 del capítulo 6 dice la Escritura: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis resistir, estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Debiéramos hacernos una pregunta en esta mañana. ¿Somos conscientes nosotros de que hacemos parte de un conflicto espiritual en donde hay enemigos espirituales que deambulan incluso en las regiones celestes y que todo el tiempo están atacando la obra de Dios y a quienes pertenecemos a Dios, y que solamente somos guardados y protegidos por el poder de Dios, y que en virtud a eso la palabra de Dios nos insta a que nosotros nos pongamos toda la armadura de Dios con la cual podamos resistir ese ataque que a diario se nos está viniendo encima. El verso 13 dice: por tanto, o en razón a eso, a que hay una lucha espiritual,
de que hay principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, ustedes deben vestirse con toda la armadura y tomen la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo pasado todo, estar ¿qué? Firmes. Juan entonces está diciendo que hay una confrontación y que si es verdad que usted pertenece a Dios, no puede olvidar que también hay un maligno que está buscando nuestras almas para acabarlas. Esta declaración del verso 19 también revela el derecho y la conquista de Dios sobre nosotros, pero también revela la tiranía y el poder del maligno. Note otra vez lo que dice el verso 19, cómo Dios tiene el derecho sobre nosotros. Dice, sabemos que somos de Dios. Él tiene un derecho sobre nosotros. Y el mundo entero está bajo el maligno. Es decir, muestra la soberanía de Dios y la tiranía del maligno. Bajo el maligno. Los está pisoteando, los está llevando esclavos. El Salmo 24 muestra cómo Dios tiene sobre nosotros el derecho por creación. Nosotros le pertenecemos a Él como criaturas. Por creación, usted y yo le pertenecemos a Dios. Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así de que usted y yo somos propiedad de Dios por creación. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Por creación, usted es propiedad de Dios. Las almas le pertenecen a Él, dice Ezequiel. Todas las almas son mías, dice Dios. Impresionante. Pero el alma que pecare, esa alma morirá, dice Ezequiel. Pero lo más glorioso es que no solamente nosotros somos posesión de Dios por creación, nosotros somos propiedad de Dios también por redención. Vaya a Primera de Corintios, capítulo 6, dice el verso 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces aquí nos están mostrando que somos posesión de Él, propiedad de Él por creación, pero también por redención. Y eso nos debe llevar a nosotros a una reflexión profunda de que nosotros no podemos vivir para nosotros. Esta sociedad hoy vive para sí mismo, son amadores de sí mismos, hacen proyectos, planes, todo lo hacen basados en sus propios deseos, intereses, sueños. Pero aquí lo que dice la Escritura es otra cosa. Ustedes no se pertenecen, ustedes son de Dios porque ustedes fueron comprados a precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pregúntese en esta mañana, ¿yo vivo mi vida consciente de que yo le pertenezco a Él y que Él es el que determina, el que define para dónde voy, qué hago, cuál es mi futuro, qué es lo que yo debo hacer? ¿Vivimos a la luz de eso? Porque si vivimos a la luz de esa realidad espiritual y escritural, entonces, hermanos, nuestra vida definitivamente tiene que tener otro rumbo, un cambio radical. Vuelva allí a Primera de Juan capítulo 5. Allí el apóstol va a hacer la segunda declaración en el verso 20. Y yo la he llamado una declaración de posición. La primera es una declaración de propiedad. Ahora hay otra declaración, y es la declaración de posición. Dice el versículo 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos
Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahora el apóstol dice, ustedes son de Dios y por ser de Dios, ahora ustedes están. ¿Cuál es la posición que tenemos ahora entonces? La primera parte de esta declaración confirma lo que Juan ha venido diciendo en el Evangelio acerca de la revelación del Padre a través de su Hijo. Note usted la primera parte de este versículo. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Por qué estoy yo aquí hoy? ¿Por qué está usted hoy aquí? ¿Porque es muy inteligente? ¿Porque es muy analítico? ¿Porque es muy capaz? ¿Porque es muy sabio? No. No, fue porque Dios en su gracia soberana, a través de Cristo le dio a usted el entendimiento, le abrió el entendimiento, quitó de sus ojos, como hizo con Pablo, esas escamas para que usted pudiera ver y pudiera entender. No estamos aquí por méritos propios, por capacidad humana, estamos aquí por la gracia soberana y porque a Dios le ha placido en su soberanía revelarnos a nosotros, a su Hijo Jesucristo, por medio de Cristo, al Dios invisible. Váyase a 1 Corintios, capítulo 1, para que usted y yo comprobemos que el único medio de revelación del Dios el Padre, Dios determinó que debía ser por medio de su Hijo. Y aquí lo que Pablo va a decir, 1 Corintios 1, del verso 19 en adelante, es que nos va a mostrar que nosotros no estamos en Cristo, no hemos conocido a Dios por nuestra capacidad, es por gracia soberana. Verso 19, dice el verso 19, pues destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los ¿qué? De los entendidos. Y hace una pregunta, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. No van a conocer a Dios por medio de la sabiduría humana, a Dios le ha placido. Verso 23, porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, pero para los gentiles es locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito de todo eso? Abatir la soberbia del hombre, humillar al hombre y exaltar a Dios. Ese es el propósito que Dios tiene en su sabiduría. Léalo en el versículo 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues miren, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. ¿Cuál es el propósito? A fin, o con el propósito, o con el objetivo de que nadie se jacte en su presencia. Ahora dice el verso 30, ¿a qué se debe de que hoy nosotros estemos en Cristo y que conozcamos a Dios? Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. ¿Te vas a gloriar? No hay de qué gloriarse aquí. ¿Dónde queda la jactancia? ¿Dónde queda el orgullo? Totalmente deshecho, eliminado. Así de que no es por la sabiduría humana, es a través de Jesucristo. Dios lo ha determinado así, Dios lo ha decretado así.
Dice la Biblia, Él ha enviado a su Hijo y Él nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero a través de su Hijo. Juan 14, 8 y 9 muestra cómo Felipe le pregunta al Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Juan 14, 8. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy contigo, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No sabes que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Dios estaba revelando a través de Jesucristo. Y en Mateo capítulo 11, el verso 27, Jesús levanta su mirada y hace una oración. Una oración que muestra y confirma que es a través de la revelación del Hijo que nosotros llegamos al Padre. Lea conmigo el verso 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. A quien Él lo quiera revelar. Y entonces eso abate la soberbia nuestra, nos humilla, pero también saca de nosotros, ¿qué cosa? Adoración, gratitud, humildad, para que nosotros no nos apoyemos absolutamente en nada, no miremos a nadie por encima del hombro pensando que somos mejores que otros porque estamos en la posición que estamos, sino que todo, absolutamente todo, lo pongamos a sus pies, reconociendo que es por la gracia y la misericordia de Dios. Vuelvo allí a Primera de Juan. Y entonces ahora el escritor dice que nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y ahora da la declaración de posición. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hermano, es que hay dos verdaderos, entonces ¿cuál es el verdadero? No, es que ellos son uno. Y así como el Hijo, la Biblia lo muestra como el verdadero, al Padre también la Biblia lo muestra como el verdadero, y al Espíritu Santo, Él también es el Espíritu de verdad. Así de que hay una unidad que muestra cómo quien está en el Padre automáticamente está en el Hijo, y quien está en el Hijo está en el Padre. Dice Apocalipsis capítulo 19, el verso 11, hablando del Hijo: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Hablando del Hijo. Y hablando del Padre, Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, hablando del Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Así de que el último uso de este término muestra la verdad más significativa de todo lo que Juan ha escrito en esta carta. ¿Cuál es la verdad más relevante aquí? Que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna, que no hay otro camino para llegar al Padre, que es a través de Él que nosotros conocemos al Padre, que la posición que hoy tenemos en Dios es a través de Jesucristo. Y luego de declarar esas dos verdades, entonces Juan va a terminar con una exhortación. Vaya al verso 21. Dice la Escritura: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Hermanos, en razón a que nosotros hoy somos propiedad de Dios, nos compraron a precio, y en razón a que estamos en el verdadero Dios, en Cristo, que es la vida eterna, entonces se nos hace una advertencia final a nosotros: guárdense de los ídolos, guardaos de los ídolos. Porque el hombre por naturaleza es idólatra. Lo leíamos en Isaías 40. Así de que en virtud, en razón a que somos propiedad de Dios y que estamos guardados por el poder de Dios y que le pertenecemos a Él y que estamos posicionados en Cristo, entonces ahora el apóstol dice: guárdense de los ídolos. Juan está escribiendo esta carta, posiblemente llegó hasta los Efesios,
Y los efesios adoraban a la diosa Diana, y era la diosa de toda Asia, y era un pueblo idólatra por naturaleza. Arrastraban los dioses de los griegos y ahora habían adoptado los dioses de los romanos y tenían diversidad de dioses. Y aunque hoy pareciera que hoy no muchos de los que están en nuestra cultura contemporánea hoy ya no adoran ídolos y no se ve mucho eso, aunque todavía algunos hacen dioses de yeso y de oro y tantas cosas para adorarlo. La idolatría sigue presente en el corazón de los hombres. Y cualquier cosa, escuche bien esto, cualquier cosa que las personas eleven por encima de Dios, cualquier cosa que los hombres eleven por encima de Dios, eso es un ídolo en el corazón de los hombres. Posiblemente usted y yo dejamos ya las imágenes, algunos las archivaron, las botaron, las deshicieron de ellas porque entendieron que Dios es el único y que está por encima de todas las cosas. Pero tenemos que guardarnos de esos ídolos que aún quedan muchas veces en el corazón. Recuerden que la mujer de Lot salió de Sodoma, pero Sodoma no salió de ella. Y cuando iba saliendo de la ciudad, miró atrás y quedó allí vuelta una estatua de sal. Recuerden que esa imagen de la serpiente antigua, que el Señor le dijo a Moisés que pusieran un monte alto, la serpiente de bronce, para que ellos pudieran ser sanados de la mordedura de las serpientes venenosas. Luego ellos tomaron esa serpiente y la pusieron en un lugar alto y la adoraron. Recordemos que Dios tuvo que llevarse a Moisés a un lugar que nadie conoció y Dios lo sepultó él mismo, porque él sabía que si él les dejaba el cuerpo de Moisés, ellos terminarían adorando el cuerpo de Moisés. Ellos lo irían a momificar porque traían las costumbres de Egipto. Así de que Dios dice la Escritura que el lugar donde Dios sepultó a Moisés no se conoce. Por naturaleza, inclinados a la idolatría. Spurgeon, hablando acerca de la idolatría, dice: no todas las imágenes falsas de Dios están solamente hoy en los templos católicos o paganos. También existen en la mente y en los corazones de los hombres incrédulos. Y con frecuencia se escucha decir frases como esta: la idolatría en la mente. Me gustaría pensar en un Dios como el gran arquitecto y artista. Yo no quiero pensar en Dios como un juez, sino como un padre amoroso que me cuida, dice la gente. Otros dicen: a mí me gustaría imaginarme a Dios como un ancianito muy simpático que me ama. Y Spurgeon dice: es muy importante señalar que quienes se sienten libres para pensar en Dios como a ellos les gustaría que fuera, también quebrantan el segundo mandamiento: no te harás imagen de ninguna cosa creada. Así de que él dice: no tenemos derecho de pensar en Dios como nosotros pensemos o creamos o nos guste que Él fuera para nosotros. No tenemos ese derecho. Y el mundo hoy está lleno de pensamientos, de ideas que niegan la verdad de Dios revelada en las Escrituras para crear un Dios en sus mentes, un Dios en la imaginación de ellos, un Dios a su acomodo, un Dios que les satisfaga sus necesidades. Y muchas personas preferirían que Dios fuera como ellos piensan hoy, y no como realmente Él es, como lo revelan las Escrituras. Por eso hoy nosotros debemos preguntarnos en nuestro corazón: ¿cuál es la imagen de Dios que tengo hoy en mi mente? Eso es determinante. Y preguntarme: ¿acaso tengo yo una imagen falsa de Dios en mi mente? ¿Corresponde la imagen de Dios que tengo hoy en mi mente a la imagen que muestra la palabra de Dios, las Escrituras? ¿Corresponde a ello? Porque Dios no permitirá que usted cree un Dios diferente en su mente, aparte de lo que Dios ya ha revelado de Él mismo en las Escrituras. Eso es idolatría. Váyase a Isaías 40:25.
Dios en este capítulo pregunta 2 veces lo mismo. Impresionante. Lea el versículo 18. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Versículo 25. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. ¿Ustedes a qué me están comparando? ¿Por qué? Porque el hombre es idólatra y está comparando a Dios y está definiendo a Dios y está queriendo tener un Dios a su amaño, a su antojo, a su deseo. Pero Dios nos muestra por la palabra y nos dice: ¿ustedes a qué me están haciendo semejante? ¿A qué me están comparando? Dice Dios. Lea el versículo 19. El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille, se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis, no habéis oído, nunca os ha sido dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Que Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas, que Él extiende los cielos como una cortina y los despliega como tienda para morar, que Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan y el torbellino los lleva como una hojarasca. ¿No saben quién soy yo? Y eso es lo que Juan está diciendo aquí. Hermanos, guárdense de la idolatría y no piensen que ese Dios en el cual ustedes están hoy, al cual pertenecen, es un Dios como mucha gente hoy está pensando de Él. Y tienen un altar de idolatría en sus mentes porque tienen una idea equivocada de Dios en su mente. Hoy escuchamos cosas como un Dios compuesto de puro amor, que ama por igual a todos los hombres sin importar sus pecados y sus condiciones licenciosas. No, venga que Dios lo ama así como usted está, tranquilo. Puede vivir tranquilo y lo importante es que Dios es amor y no va a pasar nada. Un Dios incapaz, impotente y frustrado, que no es capaz de hacer su voluntad, excepto cuando el hombre que se cree todopoderoso, con su supuesto libre albedrío, se lo permite. Y hacen ver a Dios como el todopoderoso ayudante o guardador, un Dios que la gente hoy utiliza hasta para que le busque las llaves. Señor, ayúdame a buscar las llaves, o ayúdame a buscar un trabajo, o ayúdame a buscar un parqueadero que no encuentro. Y lo llaman algunos el todopoderoso ayudante. Pero el libro de Isaías dice: ¿a qué pues me harán semejantes ustedes? Un Dios de bolsillo, como lo escuchábamos ahorita por la persona que dirige. Un Dios que cargan en la billetera, que se cuelgan en su tobillo o se cuelgan de su cuello. Un Dios que lo meten en un cuadro. Un Dios que ellos quisieran tener a su antojo o a su amaño. Por eso el apóstol termina su carta diciendo: hijitos, guárdense de los ídolos, guárdense de la idolatría. Recuerden que somos propiedad de Dios y que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Recuerden que lo que la Escritura dice: pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ustedes tienen otra posición. Y termina las recomendaciones del apóstol recordándonos que la única forma de nosotros tener una idea clara, concisa y fidedigna de Dios es a través de lo que Dios nos ha revelado por medio de su Hijo en las Escrituras. Entonces, concluyendo en esta mañana, es necesario enfatizar nuevamente, hermanos, la advertencia del apóstol para nuestras vidas. Hijitos,
guárdense de los ídolos. Hijitos, recuerden que ustedes son de Dios. Hijitos, recuerden que son extranjeros y peregrinos y que no pertenecen aquí. Hijitos, recuerden y sigan a Cristo, porque solo Él es el verdadero Dios y la vida eterna. No hay otro. Solo Cristo, solo fe, solo gracia, solo escritura, solo la gloria de Dios. Estemos en pie, hermanos. Tengan la amabilidad. Pensemos en esta mañana y reflexionemos cómo estamos viviendo hoy nosotros a la luz de esas verdades que hemos escuchado a lo largo de estos 30 sermones acerca de las evidencias de un creyente nacido de nuevo. Esa foto de la familia de Dios, qué tan parecido, qué tan similar a eso soy yo hoy, moldeado por la palabra, moldeado por la obra del Espíritu Santo. ¿Qué tanto nos falta para llegar a ser como su Hijo? Esa es la invitación en esta mañana. Y como decía al principio, si usted no ha ido a esa carta, a estudiarla, a examinarla, a hacer que esa carta lo lea usted, que sea como un espejo de su alma, hágalo. Es mi deseo, es mi exhortación en esta mañana para esta iglesia. Oremos. Padre, te damos gracias. Sabemos que somos de Dios y sabemos que hoy, por gracia y misericordia, estamos en Cristo. Y eso nos trae unos beneficios eternos. Pero Padre, también te pido en esta mañana que tú guardes nuestros corazones de la idolatría. Y no permitas que absolutamente nada se levante por encima de ti, Padre Celestial. Pues por tendencia natural, el ser humano es idólatra. Y es posible que hoy ya alguien esté adorando una imagen, no esté llevando una estampita allí en su billetera, pero es posible que haya puesto por encima otras cosas. Un hijo, una persona, un trabajo, una labor, una actividad, cualquier cosa que se levante por encima, será un ídolo en la mente y será idolatría en su corazón. Y hoy recibimos la exhortación de tu palabra, porque sabemos que tú eres un Dios que nos ama, y por eso tu palabra nos llama hijitos, porque hay un amor profundo a través de la obra que tú hiciste en Cristo. Ayúdanos, Señor, a ser condescendientes con todo lo que hemos oído, y permite, Padre, que nuestros corazones sean guardados de la idolatría. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Siéntese, por favor, tenga la bondad. Continuamos en esta preciosa mañana.